Dios les bendiga a todos jóvenes y a todas las personas que nos van a estar viendo. Bienvenidos este día a este nuevo video que vamos a estar desarrollando, lo cual vamos a hablar sobre el área espiritual. Y este día vamos a hablar sobre un personaje muy grande. A ver, ¿quién cree que es el personaje muy grande que habla en el Nuevo Testamento? A ver, quiero que comenten quién es el personaje más grande. Sí, exacto, vamos a hablar de Zaqueo. Vamos a hablar de Zaqueo. Creo que a todos llegó en su momento en escuela bíblica que nos hablaron acerca de Zaqueo. Que Zaqueo era el que se subió en sicómoro, que vio a Jesús, que Jesús entró a su casa. Sí, hoy vamos a hablar de ese personaje. Pero para ello, quiero que empecemos una interacción. Quiero que dejen sus comentarios acá abajo y puedan ponerme cuánto medía Zaqueo. Vamos a ver qué tanto sabéis de la Biblia. Pon la estatura que tenía Zaqueo. Para esta historia nos vamos a basar bíblicamente en San Lucas 19. Vamos a leerlo para que podamos entenderlo de lo que vamos a estar hablando este día. Así que si tienes su celular, pues vamos a buscar San Lucas. Tienes tu Biblia en la mano, busca San Lucas 19. Vamos a leerlo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió a un árbol, sicómoro, para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó por aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. ¿Cómo le recibió? Gozoso. Al ver esto, todos murmuraban. La gente murmuraba diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo me he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, por cual el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Así que vamos a hablar este día de Zaqueo. Este día queremos hablar sobre que Dios salva al pecador. Y sobre eso me quiero basar esta tarde. O esta mañana, no sé qué horario pueda estar usted viéndolo. Y vamos a ver sobre la charla amistosa que para nada se escuchaba en el hogar de Zaqueo. Solo el repiqueto de monedas de oro, plata y bronce, tantas riquezas que Zaqueo tenía, eran de todo lo que, eso que él tenía era todos los impuestos que él cobraba. No era nada fácil la vida de Zaqueo. ¿Saben por qué? Porque él era el más odiado y además de ser el más odiado, era el más grande. No, era el más pequeño. Era el más pequeño de los hombres de la ciudad de Jericó. Por todo eso era algo que Zaqueo había aprendido a sobrellevar. Era algo que él ya lo había tenía como algo normal y ya lo podía soportar. Y el placer que tenía Zaqueo al castigar a la gente despreciable con el aumento de los impuestos, él lo compensaba todo. Con todos los impuestos que él cobraba, los aumentaba, cobraba todo lo que a él le hacían, que lo criticaban porque era pecador, que lo criticaban porque era robaba mucho los impuestos y además que eso que era el más pequeño. Entonces Zaqueo sabía que lo que hacía era incorrecto, él lo sabía, pero no le importaba. Cobrar más impuestos era su venganza fácil para Zaqueo. No obstante, cuando más cobraba impuestos, la gente lo odiaba aún más. Así que Zaqueo cobraba más y el círculo vicioso seguía hasta que llegó el momento que él menos imaginaba. Cuando caminaban una mañana en la ciudad, cuando halló dos hombres, dice que él escuchó a dos hombres hablando de Jesús, del Señor Jesús. Decían que estaba en camino a Jericó ese mismo día un hombre que sanó a un ciego. Y él preguntó: ¿sanar a un ciego?
¿quién era ese hombre? ¿O quién es ese hombre? Dijo Zaqueo. Se preguntó. Además que ese día tenía que cobrar impuestos, pero esa tarea que él tenía de cobrar impuestos ese día tenía que esperar. ¿Por qué? Porque le despertó curiosamente imaginarse que un hombre podía hacerse ser muy rico con esos poderes, decía. Me imagino que decía Zaqueo. Antes de que Zaqueo pudiera, cuando menos preguntaba algo acerca del Señor, cuando él quería acercarse, saber sobre quién era ese Señor Jesús, la multitud no lo dejaba caminar. Además que eso, ¿cómo podía, digamos, él alargar su cuello y ver quién es el Señor Jesús si era lo más pequeño? Entonces él no podía. Él, a pesar de todo, él quería ver, quería conocer quién era el Señor Jesús. Pero en medio de la multitud, el Zaqueo corrió para ver si podía acercarse a ese hombre con el poder de sanar, con el poder sanador. Pero le fue inútil, ya que unos cuantos de multitud lo oprimían y no lo dejaban. Pero sin embargo, Zaqueo no quiso darse por vencido, no quiso darse por derrotado. Rendirse no iba de acuerdo con su personalidad, porque si se fijan, él no se rindió por todo lo que le decía la gente, la multitud, porque hablaba tanto la gente de él, no se rindió, sino que él quería vengarse. De igual manera, no es algo de la personalidad de Zaqueo rendirse, al contrario, él era impulsado por sus mismas situaciones de la vida. Entonces él no se dio por vencido, sino que dice que cuando sin perder el tiempo se adelantó Zaqueo corriendo y tropó un árbol llamado sicómoro que estaba en el camino. Cuando él iba corriendo sentaba ese árbol. Entonces fue cuando el Señor Jesús le vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque es necesario que yo pose en tu casa. Imagínense. Podemos ver la perseverancia de Zaqueo. Y dice que no solo conoció Zaqueo al Señor Jesús, sino que experimentó el poder transformador de Dios en la vida del hombre. ¿Y cómo podemos ver el poder transformador que Dios hizo, o el cambio transformador que Dios hizo en la vida de Zaqueo? Cuando él habla y dice que él iba a entregar la mitad de sus bienes a los pobres, y que si le debía a alguien él iba a cuadruplicar. Entonces él estaba transformado, él estaba renovado, él estaba agradecido por todo lo que Dios había hecho. Y ahí podemos ver cuántos pecadores hay en el mundo. No importa todo lo que hayan hecho, pero si nosotros buscamos al Señor con todo el corazón y nos damos prisa a ir a ver al Señor, Dios puede transformar nuestras vidas. Pero no solo es el hecho que voy a hacer una oración, Señor Jesús, te recibo, sino que podemos ver ese cambio transformador, ese cambio renovador de nuestras vidas y cómo Dios salva al pecador. Creo que es momento, joven, y el momento justo, hermano, que nosotros nos arrepentamos. No importa cuántos pecados hagamos, todos somos pecadores. Pero no importa cuántos pecados hemos hecho, si nosotros nos arrepentimos y dejamos que el poder transformador entre nuestras vidas, vamos a poder cambiar. Así que yo te insto, joven. Esta ha sido una enseñanza un poquito larga, pero espero que hayas aprendido de ese pequeño hombre que nos deja una gran enseñanza. Dios te bendiga y bendiciones. Abrazos, adiós.